Si hay algo que se ha tratado de erradicar por siempre, y quiero creer que es por todo el mundo, es la piratería. Aunque hay países en los que se le da poca importancia, y lo sé, es algo que está fuera del espectro legal, pero aceptémoslo, existe y convive con nosotros. ¿Pero por qué hablar de esto? Bueno, en realidad quiero llegar a un recuerdo que data en los años 2000. Yo era un niño y a pesar de tener mi Nintendo 64, en ese mismo espacio existía y convivía una Polystation, la consola que encontrabas en el tianguis, mercados y que contaba con cientos de juegos de la NES. En su mayoría eran repetidos. ¿Pero de dónde salió esta consola? ¿Realmente se vendía? ¿Qué onda? Soy Charficción y estás en la Char's Cueva, un espacio seguro para ser friki geek. Bienvenido. Aunque se le conoce como Polystation, tuvo demasiados clones, o sea, más clones de los clones. Lo más llamativo de esta consola era que tenía la forma de una PSX o una PSX One, aunque si era tu primera vez te llevabas la sorpresa que no funcionaba con discos, sino con cartuchos. Pero ¿cómo es que nace esta joyita del tianguis? La existencia de esta consola y de más clones surgió gracias al nacimiento del NOAC, NES One Chip, una tecnología que apareció a principios de los 90 y que permitía reducir la placa base de la NES a un chip diminuto y bastante accesible. La llegada de los NOAC permitió no solo que cualquiera pudiese fabricar su propia variante de la NES, sino también hacerlo en el diseño que se deseara. Las limitaciones espaciales que suponía la placa base original habían desaparecido. El único problema entonces era la legalidad de distribuirlo. Así es. Fabricar esto siempre fue ilegal, por una cuestión de patentes y derechos de propiedad intelectual. Aunque eso no detuvo a China, se vio nacer a varias pequeñas empresas que se dedicaron a fabricarlos con la idea de venderlos, obviamente, principalmente en países poco desarrollados económicamente. Ojo, que realmente habían empresas que se dedicaban a esto. Realmente había un nicho de negocio por estos rumbos. Se sabe que sobre todo en países latinoamericanos vieron el auge de estas videoconsolas. Otro requisito básico para la venta de la Polystation en mercados extranjeros era que fuesen países con menos interés en la protección intelectual, o ya saben, que pudiera ser sobornados, guiño guiño. A falta de la libertad total de movimientos para vender estas consolas, se recurría a limitar su comercio a pequeñas superficies, dejando afuera franquicias y grandes almacenes, o sea, los mercaditos. Ya con esto empezaron a fabricar y fabricar, pasándose por donde quisieran las patentes de Nintendo. Algo destacable es que con este auge nacieron más consolas clones, inclusive ahora con patentes de Sony, y algunas ya empezaban a crear sus juegos y así tener más libertad de integrar una mercadotecnia más libre, aunque creo que son tantas que nos da para presentarlas todos en un video. ¿Qué onda? ¿Qué dicen? De cierta manera parecía algo accesible, pero para nada honesto. La manera en la que se vendían o en la que se venden tenía detrás publicidad muy engañosa. Para empezar, podías encontrar en la caja que algunas promocionaban que incluían de 999 juegos a 9999 juegos, lo cual pues sabemos que es mentira, en un solo cartucho. Por supuesto, no era del todo verdad. Si acaso eran 40 juegos repetidos en esa cantidad de veces con paletas de colores distintos o simplemente era el mismo. Pero espera, esa no era la única mentira de la caja. También se solía indicar que tenían sonido estéreo. Pero si la propia NES ya era simplemente mono, o sea, totalmente mentira. Y espera, todavía hay más. La caja traía los logos de la Nintendo y la Sony PSX, porque no era suficiente engañarte con los 999 juegos, sino que también era una colaboración prácticamente, lo cual ni en estas épocas pasa. Y bueno, creo que muchos de los que somos de los 90 y los 2000 ya lo sabemos, pero de verdad había padres que poco sabían y la compraban para Navidad creyendo que habían obtenido la ganga más grande en la existencia. Y cabe recalcar que ellos no tenían la culpa. Una cosa que no les he contado es que esta imitación de la PSX no empezó en los 2000, sino que era lo que me tocó a mí conocer. Tuvo muchas generaciones con la misma dinámica, solo se adaptaba a la consola más popular del momento. En la primera generación se veían idénticas a una Famicom, la versión de la NES de Japón. De ahí tuvimos imitaciones a la SNES y Mega Drive, inclusive de lo más actual fue tener la Polystation 3 con la forma de la PlayStation 3. Lo preocupante de la continuidad de estas consolas es que sí siguieron llegando al mercado, renovándose con cada nueva generación, y esto comercialmente funcionaba.
no importa que le metieran los logos de Nintendo o PlayStation deformados, funcionaba. La falsificación que ni se esforzaba en no parecer una falsificación. La Polystation fue, pese a todo, la más estable de todas las clones de consolas. La incógnita es: ¿por qué no se pudieron erradicar? Y esto es porque había un vacío legal. En la aduana entraban como simples juguetes o electrónicos. Realmente lo que extinguió esta marca fue la evolución de la tecnología, la llegada de las tablets y smartphones, donde podías descargar emuladores con todos estos juegos, aunque entre comillas se extinguió. Los clones siguen existiendo, evolucionaron en consolas portátiles que emulan ROMs, inclusive sirven de MP3 y MP4 y son muy económicas. Realmente en lo personal sí las recuerdo con cariño, por la mera nostalgia, y era algo que pude jugar con personas que estimo, pero hoy en día ya no es el negocio que era antes, y si tienes una, lo más probable es porque lleva años ahí. Y cuéntame, ¿alguna vez tuviste una de estas? Y recuerda, yo soy Charficción y hasta aquí el video de la semana. ¡Adiós!